Buen Dios y Padre, en esta hora, Señor, agradecemos por este día de vida que usted nos ha dado y damos gracias, Señor, por estos momentos en que vamos a estudiar de su palabra. Rogamos, Señor, que usted nos bendiga, que usted bendiga nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, Señor amado, para estudiar este capítulo del libro de Efesios. Bendiga a mi hermano David, Señor, que va a entregar esta palabra para todos los que estamos conectados, Señor. Que en esta hora, Padre amado, su Espíritu Santo nos inicie con su bendición desde principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Ese es el pasaje, uno de los pasajes principales que Pablo obviamente relata hacia la carta de los Efesios. ¿Ya? Lamentablemente no me está resultando la proyección, pero sí voy a ir relatando a modo general el marco introductorio de esta carta. ¿Ya? Comentarles en sí que esta carta corresponde a una de las cartas de carácter carcelario que Pablo escribió en este caso, hacia distintas iglesias. ¿Ya? Pablo escribió distintas cartas, tanto de carácter pastoral como primera, segunda de Timoteo, Tito, ¿ya? Pero también hay otras cartas que tienen otra connotación, que son cartas que se consideran como las cartas carcelarias, ¿ya? Y es ahí donde Pablo, dentro de estas cartas carcelarias, escribe una carta hacia los Efesios. Y como nosotros podemos ver en el capítulo 1 de Efesios, Pablo comienza señalando lo siguiente, y acá obviamente menciona su presentación personal como autor. Bien saben ustedes que las cartas en sí siempre comienza con el remitente, que es el quien escribe la carta, ¿cierto? Y obviamente luego menciona hacia quién están dirigidas esta carta, ¿ya? Y acá tenemos que Pablo comienza mencionando en el primer versículo del primer capítulo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Acá vemos obviamente que Pablo se está presentando como aquel que es el autor de esta carta y obviamente hace referencia a quien está dirigida la carta, que en primer lugar es hacia los santos que se encuentran en Éfeso. ¿Ya? Ahora bien, tenemos que tener presente que esta carta, más que una carta en sí, es un sermón, ¿ya? Ya que Pablo exhorta en toda la carta a la iglesia que se encuentra en Éfeso, y luego voy a mencionar un elemento muy importante acá respecto al destinatario. Exhorta obviamente a la iglesia para que obviamente ellos vayan creciendo en la fe. Y el contenido de esta carta se considera, según varios autores, como un contenido muy alto en cuanto a su aspecto teológico. Y muchos la comparan en relación a la carta de Pablo hacia los romanos, ya por su carácter y contenido elevado en teología, ya. Ahora bien, esta carta, dado a ese contenido duro, ya en el contexto teológico, se considera que es una carta destinada hacia cristianos ya maduros, que ya llevan obviamente un tiempo profesando y creyendo obviamente en Cristo. Por lo tanto, este contenido, el contenido que tiene esta carta, es un contenido que para creyentes maduros en la fe. Esta carta en sí, Pablo la escribió 30 años después, obviamente, de que él se convirtiera, ¿ya? Y por lo tanto, se visualiza que Pablo le da una línea en dos grandes aspectos a esta carta. La primera, obviamente, que menciona que Cristo corresponde a la firmeza doctrinal en sí de la fe, y por lo tanto manifiesta que Cristo en sí también
corresponde a esa firmeza espiritual y doctrinal que a él lo sustentó. Y por lo tanto, le permitió a él, obviamente, generar, obviamente, estos viajes también misioneros para poder sembrar el evangelio. Pero también, obviamente, vemos que esta carta, a diferencia de la carta que ese mensaje que Juan le escribe hacia la iglesia de Éfeso, que ha dejado su primer amor, acá vemos a una iglesia, en primer lugar, en el contexto, cuando le escribió Pablo, una iglesia que estaba en un alto desarrollo espiritual, a diferencia de la carta que escribió Juan en Apocalipsis, que veíamos una iglesia que estaba en decadencia espiritual porque ha ido, Juan, perdón, lo amonesta porque ellos dejaron su primer amor, ¿ya? Ahora, dentro de los aspectos generales en el marco introductorio de esta carta, tenemos que tener presente de que tenemos que tener claro cuáles son los aspectos generales que contiene la carta de Pablo hacia a los hermanos de Efesios. Obviamente conocer un poquito el contexto del ministerio de Pablo hacia esta iglesia, el contexto histórico, para quién está dirigida esta carta. También tenemos que tener claro, cuando nosotros analizamos y estudiamos una carta, cuál es el tema principal, el cual se está tratando, cuál es el mensaje principal que se está abordando. También el propósito, la sinopsis, que es la síntesis de cada uno de los capítulos que conforman la carta, y por lo tanto también algunas porciones selectas que quiero mencionarles. Bien, ya sabemos que dentro de los aspectos generales de esta carta, el autor principal es Pablo, ¿ya? Y se cree que esta carta fue escrita alrededor del año 60 a 64 después de Cristo. Y tenemos que esta carta fue escrita en uno de sus momentos de prisión que estuvo Pablo, ya donde fue apresado en Roma, alrededor de estos años que les mencioné anteriormente, y es ahí donde Pablo escribió distintas cartas las cuales tenían distintos sentidos, ¿ya? Filemón, Colosenses y Filipenses, ¿ya? Que eran cartas que se consideran también algunos autores como ocasionales, porque tenían un principio específico que estaba destinado a esos lugares y a esas personas en específico. En caso a la carta de Pablo hacia los Efesios, tenemos que se considera como una carta no ocasional, que en el sentido es que no solo esta carta es destinada hacia la iglesia que se encontraba en Éfesos, sino que también a aquellas que estaban alrededor de ella, ¿ya? Y por lo tanto, el mensaje que tiene esta carta no es en específico a una iglesia local, sino que es considerada que es dirigida hacia la iglesia universal, ¿ya? Ahora bien, dentro del ministerio de Pablo, bien sabemos nosotros que lo podemos ver en el libro de los Hechos, ¿ya? En donde podemos ver cómo su papel de perseguidor de la iglesia, ¿cierto? En su condición como Saulo, propiamente tal, pero también obviamente luego de su conversión él comenzó a vivir una vida totalmente diferente, que obviamente esa transformación la generó Jesucristo, ¿ya? Y por lo tanto, vemos que dentro de sus viajes, en su primera visita de Pablo a Éfeso, podemos verlo en el capítulo 15 de Hechos y también en el capítulo 18, podemos mencionar que ahí Pablo señala lo siguiente, que llegó a Éfeso y los dejó allí, y ahí se refiere a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpo de Éfeso. Ese pasaje obviamente hace alusión de que Pablo se encontraba en esa ciudad, ¿ya? Quizás ya es conocido por todos nosotros que esta ciudad de Éfeso se encontraba a lo que actualmente es Turquía, ya en Asia Menor, y se consideraba una ciudad bastante idólatra, ¿ya?
Y por lo tanto, convergía esta cultura griega, romana, ¿cierto? En donde habían distintos dioses que aún las personas de ese lugar profesaban y creían, pero obviamente los cristianos de ese entonces tenían que luchar contra ese problema cultural que los convergía. Por lo tanto, Pablo cumplió un papel muy importante en llevar a cabo esta enseñanza hacia esta iglesia. Y obviamente se reconoce que Pablo ministró aproximadamente 3 años a esta iglesia y luego de ello dejó a Timoteo como pastor, ¿ya? Por eso Pablo también reconoce a Timoteo como uno de sus hijos espirituales y por lo tanto lo entrena para ello. Y dentro del contexto ya más profundo de esta carta, tenemos que obviamente el tema central de Pablo, que quiere ahondar Pablo hacia los Efesios, en primer lugar, es el término de iglesia, ¿ya? Y acá en la carta aproximadamente se menciona 9 veces la palabra iglesia, ¿ya? Si nosotros vemos a lo largo de la carta, se menciona 9 veces, pero también hay algunas alegorías ya que hacen alusión a la iglesia. Por ejemplo, el cuerpo, ¿ya? Ahí hace alusión a la iglesia en el capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 4, por ejemplo. Ahí, en esos pasajes, y hay otros más, hace alusión a la iglesia como cuerpo, ¿ya? También hace alusión al concepto de iglesia como el edificio, en donde en el capítulo 2, versículo 19 al 22, utiliza esta conceptualización alegórica. Y también, o en sentido figurado, por decirlo así. También el concepto de la esposa, ya la esposa de Cristo. Cuando hablamos de la esposa de Cristo, ahí Pablo obviamente hace alusión a la iglesia. Y también a la totalidad de los salvados. Cada uno obviamente de los que estamos aquí presentes somos salvos en Cristo y por lo tanto somos parte de la iglesia, ¿ya? Acá obviamente, como dije anteriormente al principio, quizás la carta de Pablo hacia los Efesios fue dirigida hacia los Efesios, ¿ya? Pero obviamente no tenía un destinatario en particular o no se refería a persona en particular. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a Romanos, en el último capítulo, ya ahí Pablo hace alusión a algunas personas a quienes está dirigida esa carta, ¿ya? A diferencia de Efesios, que no está dirigida específicamente a una persona o varias personas en particular, ¿ya? Y por eso algunos teólogos consideran que la carta de Pablo hacia los Efesios es una carta no ocasional, que no está dirigida a una persona en particular, sino que no solo a una iglesia local, sino a la iglesia universal, ¿ya? Y por lo tanto, es ahí donde se hace alusión por primera vez, ¿cierto?, a este concepto de iglesia universal. El segundo tema principal que se ahonda en esta carta, obviamente, el primero era, obviamente, la importancia y el sentido de iglesia, propiamente tal, pero también habla de la unidad de todas las cosas en Cristo, ¿ya? Todas las cosas que fueron creadas, todo lo que existe está sustentado en Cristo, ¿ya? Por lo tanto, el propósito que tiene Pablo a través de esta carta es mostrar el propósito eterno de Dios que éste tiene de unir todas las cosas en Cristo, en y a través de su iglesia, ¿ya? Obviamente, entonces podemos decir que Pablo dentro de esta carta, en primer lugar, quiere mostrar a Cristo, ¿ya? En su plenitud, a Cristo como sustento del universo, pero no solo del universo, sino que también de la iglesia. Quiere obviamente mostrar a la iglesia como, como Dios, que es quien originó la iglesia de origen a la iglesia, pero también
Dios y Cristo obviamente es la meta de la iglesia, ¿ya? Nuestra meta es Cristo. Nosotros fuimos creados por Cristo como iglesia, pero nuestra meta como iglesia también es Cristo. Él es nuestro fin, ¿ya? Él es nuestro objetivo. También obviamente podemos ver a lo largo de la carta que cada uno de nosotros que somos hijos de Dios estamos en Cristo, ¿ya? Y el hecho de estar en Cristo, nosotros tenemos su sustento, tenemos su fortaleza, tenemos su paz, ¿ya? Ahora bien, tenemos que dentro del contexto de ese propósito, podemos ver que se infiere que el intento de la carta es informar a los gentiles de su nuevo llamamiento, explicando el ministerio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el cual obviamente no hay judío, no hay gentil, no hay un siervo ni libre, sino creyentes en Cristo. Todos nosotros obviamente somos creyentes en Cristo. ¿Ya? Aquí no se hace una diferenciación, una categorización, sino que todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, tan importante es para Dios revelar este misterio, que el apóstol Pablo obviamente fue comisionado por Cristo, especialmente para poder proclamar, para poder clarificar y poder establecer esta verdad, ¿ya? Que cada uno de aquellos que estamos en Cristo, obviamente somos aquellos que vivimos esas riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dentro del contenido que tiene esta carta, obviamente tenemos la salutación o el saludo inicial, que en el primer capítulo y en los dos primeros versículos, Pablo saluda a sus destinatarios, ¿ya? Hay un saludo, hay una presentación, como se mencionó anteriormente, y se menciona hacia quién está dirigida esta carta. Luego, se habla el propósito de Dios para la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, podemos mencionar que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos un propósito de Dios para la iglesia, de ser bendecidos, ¿ya? Obviamente en aquellos lugares celestiales. Luego vemos que en el capítulo 3 habla de la plenitud de Dios para la iglesia. En el capítulo 4 habla el plan de Dios para la vida fiel en la iglesia. En el capítulo 4, luego del versículo 7 y 16, se menciona al Hijo de Dios, obviamente, que da dones y que edifica la iglesia. Y este apartado es muy importante que cada uno de nosotros lo tengamos obviamente presentes, ¿ya? Que es Dios a través de Cristo aquel que da los dones que edifica a la iglesia. Y cada uno obviamente de nosotros poseemos de esos dones con la finalidad de perfeccionar a los santos. Y los santos somos nosotros, ¿ya? También, desde el versículo 17, en este cuarto capítulo, se muestra el patrón de Dios y los principios para los miembros de la iglesia. Como podemos ver, en los primeros 3 capítulos habla obviamente el propósito de Dios para la iglesia, la plenitud de Dios para la iglesia y habla del plan de Dios para la iglesia. Luego, en los otros pasajes del cuarto capítulo en adelante, habla obviamente cómo obviamente tiene que desarrollarse esta iglesia, ya que obviamente fue levantada y creada por Dios a través de Cristo. Por lo tanto, en el capítulo 4 en adelante se habla del patrón de Dios y los principios que éste tiene para los miembros de la iglesia. Luego, en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 21, habla los estándares de Dios para la fidelidad en la iglesia, ¿ya?
Ahí vemos obviamente cómo Dios es fiel con cada uno de nosotros, quienes conformamos esta iglesia universal. Luego, obviamente, Dios menciona y también inspira, obviamente, a Pablo para que él escriba en los siguientes pasajes del capítulo 5. Recuerden que las cartas es escrita como un texto común, ¿cierto? Y obviamente por orden fueron ordenadas por capítulo y por versículo. Pero obviamente desde esta lógica se ve y se observa que del capítulo 5, del versículo 22 al 29, se menciona obviamente los estándares de Dios para la autoridad y la sumisión en la iglesia. Y que obviamente esa sumisión tiene que ser hacia Cristo. Luego, en el capítulo 6, del versículo 10 al 17, se muestra que cada uno de nosotros, como hijo de Dios, como parte de esta iglesia, nos enfrentamos a distintos tipos de oposiciones, ¿ya? Y ahí donde se menciona cómo Dios provee los elementos necesarios para las batallas espirituales de cada uno de sus hijos, ¿ya? Considerando también que tenemos oposición a nivel espiritual, a nivel cultural, a nivel de nuestro pasado también, de ese viejo hombre que nos persigue día a día, que también se quiere oponer hacia el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿ya? Pero podemos ver desde el capítulo 6, versículo 10 al 17, cómo Dios provee las armas necesarias, las herramientas necesarias a la iglesia para que pueda hacer frente a estos enemigos, especialmente al enemigo espiritual. Del capítulo 6 en adelante, versículo 18 al 20, se menciona la voluntad de Dios para la oración, obviamente, en la iglesia. Y por último, tenemos las palabras finales de Pablo que corresponden a la bendición que quiere transmitir hacia la iglesia, que fue obviamente destinada a esta carta. ¿Por qué obviamente la importancia y la relevancia de estudiar esta carta? Una, porque es una carta que no es solo dirigida a una congregación en específica, sino que es dirigida hacia la iglesia universal propiamente tal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta sinopsis, podemos sintetizar que los 3 primeros capítulos de la carta de Pablo hacia los Efesios constituye un aspecto netamente doctrinal, ¿ya? Una mirada más teológica, tal como sucede en la carta de Pablo hacia los Romanos, que los primeros 11 capítulos corresponden a elementos netamente teológicos, ¿ya? Netamente doctrinales. Pero tal como pasa en la carta de Romanos del capítulo 12 en adelante, en Efesios, en el capítulo 4 en adelante, del 4 al 6, se muestra el aspecto más práctico de la vida cristiana, ¿ya? Cómo estos elementos que sustentan nuestra fe, los elementos doctrinales, tienen que ser el sustento para que nosotros podamos vivir nuestra fe, ¿ya? Y por lo tanto vivir una vida cristiana, como señala Pablo, que podamos vivir sabiamente, andar sabiamente, ¿ya? Que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamados, ¿ya? Y por lo tanto, podemos mencionar que en el capítulo 1, Pablo alaba a Dios por lo que él ha hecho en Cristo. En el capítulo 2, menciona y da un realce de la gracia de Dios hacia la iglesia y cómo esa gracia la sustenta. En el capítulo 3, por lo tanto, podemos ver la plenitud espiritual de la iglesia y cómo esa plenitud sustenta la unidad de los creyentes que conforman la iglesia, lo cual se evidencia en el capítulo 4. En el capítulo 5, por lo tanto, vemos cómo esta unidad en los creyentes, cómo cada uno de nosotros nos debemos ir perfeccionando para llegar obviamente a la estatura del varón perfecto, nos permite que podamos vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Y esa vida cristiana obviamente siempre va a tener oposiciones,
de una u otra forma van a haber elementos que van a querer minar este desarrollo espiritual de cada uno de nosotros, y por lo tanto Pablo muestra cuáles son esas herramientas para poder enfrentar esas oposiciones. Ahora bien, quisiera mencionar algunas peculiaridades de esta carta, en donde mencionamos que acá se pueden evidenciar algunas doctrinas que se observan en esta carta, ¿ya? La primera de ellas, obviamente, es la soteriología, que obviamente corresponde a aquella teología que estudia, obviamente, la salvación del hombre. Y en Efesios capítulo 1 al 2, obviamente, trata ampliamente ese tema, ya amplia ese tema de la salvación. Obviamente no vamos a detallar acá, porque en los próximos estudios se van a ir detallando los capítulos y su contenido, ¿ya? También otros elementos que se observan en esta carta es la eclesiología, que obviamente es la parte de la teología que estudia la iglesia, ya la conformación. Y desde el capítulo 12 en adelante se trata de cómo Cristo obviamente nos llamó y nos salvó para conformar su pueblo, que es la iglesia. También se observa a lo largo de la carta la soberanía de Dios, que es Dios el que tiene el control de todas las cosas, que es Él el que tiene obviamente el control de la elección de los que han de ser salvos, como en su propósito y voluntad de forma independiente. También podemos ver el aspecto de la lucha espiritual del creyente contra el enemigo. Ya cada uno de nosotros tenemos este enemigo, que es Satanás, que de una u otra forma quiere obviamente minar la fe, atentar contra el cristiano, pero bien sabemos todos que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, ¿ya? Y obviamente aquí, en este contexto, Pablo obviamente revela en su carta la realidad de las huestes espirituales de maldad, obviamente diciendo que nuestra lucha no es contra carne, no es contra hombre, sino que es contra poderes espirituales, obviamente del mal. Y que esos poderes espirituales son los que tienden a controlar la cultura, la sociedad en la que está inmersa la iglesia hoy en día. Y por último, obviamente, se le hace un realce muy importante a lo que es la oración. Y por lo tanto, acá Pablo exhorta a que todos aquellos que son parte de esta iglesia universal oren constantemente en todo tiempo, con toda oración por todos los santos, recordando este elemento de unidad que somos la iglesia, ¿ya? Y por último, hay algunos pasajes que nosotros podemos ver en esta carta en donde se menciona que fue Dios que nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo, ya obviamente según su voluntad. También tenemos que se muestra que es el Espíritu Santo aquel que nos selló y nos da la garantía de nuestra herencia, ¿ya? Y por lo tanto, como en nosotros mora el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos lleva a que cada uno de nosotros podamos vivir bajo la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros nos oponemos a esa voluntad. También muestra que somos salvos por gracia, ¿ya? Y obviamente esto es por medio de la fe. Si las obras, obviamente de la ley. También señala y muestra la oración que Pablo hace, y me encanta esta oración, la que Pablo hace para que conozcamos el amor de Cristo. Y lo podemos ver, ¿cierto? En donde él señala que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fines que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y por lo tanto, siempre obviamente tiene que ser esa nuestra oración, para que todos seamos llenos por su amor, para que alcancemos esa plenitud. También Pablo nos da una instrucción muy importante de que seamos imitadores de Dios, de que andemos en sabiduría y sobriedad, y controlados y guiados por el Espíritu, tal como también Pablo lo hace y lo menciona en Romanos, que debemos vivir en el Espíritu. Y también la importancia que tiene para Dios el matrimonio, ¿ya? Y por lo tanto muestra el estándar de Dios que tiene para el matrimonio. Y por lo tanto también muestra cómo debemos de vestirnos con la armadura de Dios. En síntesis, esta carta menciona el propósito que Dios tiene con la iglesia, el propósito que Dios tiene obviamente con sus hijos, el propósito que Dios tiene con la familia. Y por lo tanto, es relevante que podamos leer, estudiar con detalle el sentido y la intención que Dios tiene para con esta carta. Recordar que hicimos un marco introductorio de la carta en las semanas consecutivas, y nuestros hermanos vamos a ir viendo los capítulos que conforman esta carta y su contenido, y ahí se va a hacer un análisis más detallado de lo que quiere entregar Pablo en esta carta en cada uno de estos capítulos.